Ya. Mira, esto es con lo que vamos a trabajar. ¿Lo alcanza a ver o no? Sí. Ya. Ese archivo es el archivo que está en Classroom. Y en realidad son algunas definiciones respecto de algunas, a ver, nomenclatura, palabras que vamos a usar, como datos nominales, datos ordinales, datos discretos y datos continuos. Nosotros hemos estado trabajando con estos dos últimos, ¿ya? Que son los datos discretos, que son los que permiten contar, ¿ya? Y Ujú. los continuos son los que se mide de repente alguna característica, como el peso, la estatura, etcétera, ¿ya? Eso es un poco, pero es más que nada definiciones. Con lo que vamos a trabajar derechamente es con este archivo, ¿ya? O sea, esta... Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Javiera. Hola. Javiera, te pido un favor. Ya. Entonces, Javiera, habíamos estado trabajando con... Se incorporó Nicos. Voy a esperar un poco que se incorporen entonces, ¿ya? Para trabajar. Bien. Ok. Ven esto entonces. Dice frecuencia de los niveles de colesterol. Ya, esta es una estadística para una carrera en la universidad. Cuando yo hacía clases en la universidad, utilicé este archivo, ¿ah? Eh, y lo tomé. Me conseguí con unos amigos enfermeros una frecuencia de medidas de niveles de colesterol. Y estos niveles de colesterol corresponden a lo que habíamos definido acá. Ya, um, datos continuos son los que surgen cuando se mide alguna característica. Ejemplo, peso, estatura, tensión arterial, en este caso, colesterol. Entonces, los datos recogidos van desde el 80 hasta el 399, niveles de colesterol. En realidad, más que esos niveles, sería una cuestión un poquito extraña, yo creo que es como para que la persona esté internada. ¿Ya? Tal como les mencioné yo, aquí también, bueno, en ese tiempo también lo incorporé. El número de intervalos en una tabla de frecuencia es importante, pero no existe una regla. La única regla más común usada es que no sean menos de 5 intervalos ni más de 15. En este caso, nosotros parece que tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tenemos 8 intervalos. Y con esos intervalos vamos a trabajar. Está esta tablita acá al lado en donde vamos a ir calculando los datos. Lo primero que hay que calcular es lo que se conoce con el nombre de la variable. ¿Sí? Y esa variable va a corresponder a lo que se denomina x sub i. ¿Ya? Lo vamos a escribir con minúsculas, ¿ya? ¿Ya? Porque estas letras se ocupan con minúsculas para hacerlo bien cercano. X sub, este es X sub i. Esta es la variable. ¿Y cómo se obtenía la variable? Se tomaba el límite inferior y se le sumaba al límite superior y eso nos daba, y eso lo dividíamos por 2. ¿Ya? Y al dividirlo por 2, entonces obteníamos lo que correspondía al promedio. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo acá. Al calcular
¿Cuánto nos daría el resultado de 80 más 119 dividido por 2? ¿Cuánto les dio? 49,5. Me parece que no es eso, ¿no? Porque es 80 más 119. Ah, Sería 199. ¿Cuánto les dio? 99,5. Ahí sí, muy bien. 99,5. ¿Ya? Ese es el... Y el siguiente lo tendríamos que calcular sumando este con este, pero también saber que el intervalo es de 80 a 119 es 39, y en todo es 39, entonces a los 99,5 le podemos sumar 39. Y si a 99,5 le sumamos 39, nos da como resultado ¿qué valor? 138,5. 138,5. 5. Ya. Y el siguiente, aquí voy a agrandar esto para que se noten bien los números nomás, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es el siguiente? 39 más. 177,5. 177,5. Y el siguiente, 216,5. ¿cuánto? 216,5. ¿Sí? Ya. Y este otro, 255,5. 255,5. Y el otro, seguimos. 294,5. 294,5. Y el otro, 333,5. 333,5. Y el último, si todo está bien, debería darnos 32. 399, ¿no? No. No, da 372. Bien. 370,5. 2,5. Ok. Están todos. Este es el valor de la variable. ¿Ya? En la variable discreta, cuando ustedes tenían las notas, el valor de la variable era el 5, el 7, el 3, el 6, etcétera. Aquí, el valor de la variable en cada caso es 99,5. Y en este intervalo, alrededor de este valor, que es 99,5, hay 13 personas. Acá hay 150, acá hay 42. Ok, tengo la variable de la frecuencia. Si quisiéramos calcular la media, tendríamos que multiplicar este por 99,5. Y calculémoslo de inmediato. Lo vamos a escribir. ¿Ya? Esto va a ser entonces x sub i por, no, por no arriba, no abajo, por f sub i, que es la frecuencia. ¿Ya? ¿Cuánto les da el primer producto? ¿Cuánto le dio el primero? ¿Qué deben multiplicar? 13 por 99,5.
Estos van a ser números grandes. Ya, vamos a ir cambiando quién multiplica. Recién lo hizo la Emilia. Ahora, Javiera, anda dictándome los valores. Por favor. No está la Javi. ¿Y cómo si estaba en clase? Ya, está el Nico entonces. Nico, se incorporó Joaquín. Nicos, dime, ¿cuánto da? Ya, no me contestó el Nico. Ah, ya. Joaquín, ¿tienes calculadora a mano, Joaquín? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿viene usted? Bien. ¿Tienes calculadora? Sí, Ya. ¿Podrías dictarme estos productos? Mira, es este valor, la frecuencia, que es 150 horas por 138,5. 150 por Por este valor de acá. ¿Lo ves? Este de aquí por este de acá. El segundo de aquí por el segundo de acá. 20,775. 20. 20,775. No puede ser, no. Pero ¿cuánto era? 150 por 138,5, ¿cierto? Es 20.000. 20.000. El número que dijo Joaquín, pero Ah, sin la coma. verdad, verdad. Es Ya, ¿cuánto, Joaquín? 20.775, 775. 775, ya. Y el otro, Nikon no sé qué pasó, no me contestó, así que vamos uno y uno, la Emilia y el Joaquín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, estoy Ya, vivo, existo. ya. Nikos, multiplica entonces, 442 por 177,5. 4,42%. Ay, necesito para esto. Necesitan calculadora, si aquí tienen que usar calculadora. Ah, necesito Deben, calculadora entonces. deben usar calculadora. No tengo. Ya, vamos. Ay, no, se cayó. La Emilia entonces, de ahí viene el Nico. Estando en la esquina, pensando cómo fui tan ágil. Emilia, ¿cuánto te dio? Eh, 78.455. 455. Ya. Ya, Joaquín. 299 por 216,5. 299 por 200. 216,5. 64.733,5. 733,5. Ok. Nikos. 115 por 255,5. No está. ¿No está? Ya. Emilia, entonces, seguimos. 29.382,5. Ya. Joaquín. 94,5. 10.013. Ok. El que sigue, Emilia. 3.001,5. 10.000. 3.001,5. 3.001,5, Sí. ya. Y el último, Joaquín. 1.862,5. Ya. Listo. Hemos multiplicado todo. Ya, con esto nosotros podríamos calcular la media recién. ¿Ya?
¿Cómo calculamos la media? Ya multiplicamos la frecuencia por el valor de la variable. Ahora es sumar todo esto y dividir por el tamaño de la muestra, que es 1067. ¿Y a quién se atreve a sumarlo? Hagámoslo todo, por si alguien se equivoca. ¿Ya? Hagámoslo. ¿Ya cuánto les dio? Lo estoy haciendo. Dios. Aquí encontré calculadora. Ya. Eh, 196,4 creo. Ah, calculaste de inmediato la media, Joaquín. Sí. Sí, muy bien. Eso es. Esa es la media. Pero para 196 lo vamos a poner con 36, ¿ya? Pero tú lo aproximaste muy bien. Y el total entonces te tiene que haber dado 516.5. 209.166.5. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué he calculado la media? Que hoy deberíamos haber visto otra cosa, pero lamentablemente la estadística es así. Van amarradas las cosas. Lo que pretendo que veamos hoy, a ver si alcanzamos, es calcular la moda para datos agrupados y calcular después, si alcanzamos, que lo veo difícil, la mediana para datos agrupados, que se calcula de manera distinta. Cuando trabajamos con variable discreta, la moda es digamos, es el valor de la variable con mayor frecuencia. Si eligiéramos eso aquí, tendríamos esto, que este sería la moda, ¿no es cierto? El tercer valor, 1, 2, 3, o sea, 177,5. ¿Por qué? Porque este es el valor que más se repite, tiene 442 de frecuencia. ¿Por qué les pedí que calcularan la media primero? Porque los valores de la moda, la mediana y la media no deben ser tan diferentes. Deben tener una cierta aproximación, deben moverse en torno a un valor. Ahora, eso es en datos continuos. Ver, aquí está la mayor frecuencia, este es el valor de la variable, esta es entonces la moda. Pero hay que entender que entre los valores 160 y 169 hay 442 personas a las que se les midió su nivel de colesterol. Entonces, vamos a afinar esto. Y para afinarlo se utiliza la siguiente fórmula. Una fórmula que es más o menos larga y como difícil de entender. De repente, la moda se va a calcular siempre de acuerdo a la siguiente forma. LI. ¿Qué es LI? LI corresponde al límite inferior modal, del intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal?
el intervalo donde nosotros encontramos la mayor frecuencia. O sea, en este caso es el que va de 160 a 169. ¿Ya? Ese le vamos a sumar con, y aquí hay una fracción, la frecuencia en el intervalo modal. Y en este caso, ¿cuál es la frecuencia en el intervalo modal? ¿Se entendió lo que estoy diciendo o no? Sí, sí. ¿Cuál No, es el intervalo no modal mucho. entonces? No entendí. ¿Qué? ¿Cuál es? Yo no entendí, profe. Ya. Para calcular la moda, nosotros necesitamos saber cuál es el valor de la frecuencia, o sea, el valor de la variable que más se repite. Aquí están los valores de la variable. El primero es 99,5, 138,5. ¿Ven esto, no es cierto? Sí. Ya. Este es para el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, hasta el octavo. Bien. Ahora, ¿en dónde hay mayor frecuencia? La vemos acá. 13, 150, 442, 299. Ya. La mayor está aquí, 442. ¿De acuerdo? Mm. ¿Sí? Ya. Ese 442 me señala que el intervalo que va de 160 a 199 es el intervalo modal. Allí se encuentra la moda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la fórmula, pero la voy a ir explicando, porque no quiero darles la fórmula, así ocúpenla. Quiero que vayan entendiendo en qué consiste esta fórmula. La moda se va a calcular con el límite inferior del intervalo modal. ¿Cuál era el intervalo modal, Joaquín? El de 160 Ya, a 199. muy bien. ¿Y cuál es el límite inferior en ese intervalo, Nikos? Ah, am, eh, ¿cuál intervalo? ¿Cuál es el intervalo modal? Joaquín, dile cuál es el intervalo modal, por favor. El de 160 a 199. Gracias. Nikos, ¿cuál es el límite inferior en ese intervalo? 160, ¿no? 160, muy bien. Ya. O sea, ese es el límite del intervalo. Luego lo vamos a escribir acá, pero quiero que vayan entendiendo la fórmula que voy a escribir. En el numerador va a tener f sub i, o sea, la frecuencia en el intervalo modal. ¿Cuál es la frecuencia? Emilia. 442. Muy bien. 442. Y esa frecuencia la vamos a restar con la frecuencia anterior al intervalo modal. Y eso se va a anotar así. F sub i menos 1. ¿Cuál es la frecuencia anterior al intervalo modal, Daniel? No me contestó Daniel. Joaquín, 150. 150. Muy bien. Esa es. ¿Ya? ¿Van entendiendo lo que estoy escribiendo aquí? ¿A qué se refiere? Ya. Dividido por. Y acá se va a dividir nuevamente por cuestiones similares. Va a ser lo mismo. O sea, esto que está aquí, F sub i menos 1 por la misma frecuencia. Y le vamos a sumar
lo mismo, o sea, la frecuencia más, pero aquí hay una diferencia, la frecuencia más f sub i más 1. El siguiente, ¿ya? Espera, aquí me quedo, este no es más, es menos. Ya. ¿Qué es esto? Ya saben lo que es esto, la frecuencia de intervalo modal, la frecuencia anterior, f sub i más 1, es la frecuencia posterior. ¿Cuál será la frecuencia posterior? Entonces, aquí tenemos que la frecuencia es 442. La frecuencia anterior es 150. ¿Cuál es la frecuencia posterior? 299. 299. Ya. Y todo eso lo vamos a sumar con... no voy a ocupar la misma letra que hay en la fórmula. En la fórmula va a aparecer ahí, luego se la voy a dar T sub i. Y este T sub i es la amplitud del intervalo. ¿Cuál es la amplitud del intervalo acá? La diferencia entre 80 y 119, o entre 120 y 159, que es 39. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a completar la fórmula. Necesito ver esto, por eso no voy a cambiar, por eso anoté la fórmula. Veamos. La moda entonces va a ser igual a límite inferior. Ya sabemos cuál es en este caso. 160 más frecuencia en el intervalo modal menos la frecuencia en el intervalo anterior. ¿Era cuánto? 150. 150, muy bien, muy bien. Dividido por lo mismo. Y eso sumado con la frecuencia, que es 442, menos la anterior, o sea, la posterior, la que viene después, que es cuánto, 299. 299. Y a todo eso le vamos a sumar la amplitud del intervalo, que es 39. Ya. Ahora hay que calcular eso. Aquí hay que usar calculadora. Veamos quién lo obtiene primero. Una buena cosa sería sumar 160 más 39 primero, luego resolver esto, sumarlo y después efectuarlo de arriba, ¿ya? ¿Ya qué resultado les dio? 190.
199. No sé si 1000 o coma. No, coma. 199,8. Bien, Joaquín, muy bien. Te felicito. Perfecto Gracias. los cálculos. Ya, acá está la fórmula. La que acabo de explicar. La que acabo de escribir ahí. Aquí están todas las indicaciones. Ya. Lo único que yo me equivoqué sí fue que tenía que multiplicar esto y yo lo sumé. ¿Ya? Aquí hay un error, pero es un error mío. ¿Sí? Esta fórmula me cambia eso. ¿Ya? Así es que tendríamos que calcularla de nuevo, ¿no? Lamentablemente. Pero yo había obtenido eso mismo. Y encontraste tú, Joaquín. Vamos a ver. Voy a hacerlo ahora. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No es más, porque yo le puse más ahí, es un error. Este es por, Mm, ¿ya? Es un ya. error mío, yo cometí el error. 442 entonces por... Da 6266,2. No, no debería dar ese valor. Mira, la moda debería dar más o menos el valor que obtuvimos, como 180, 170. Mm, Entonces, eh, voy a calcularlo de nuevo nomás. Acá yo lo voy a calcular con calma, ¿ya? Pero ya, me voy a sacar los lentes, por eso debo de calcularlo yo con calma. Porque si estoy con lentes no veo. ya. Ya. Da 186,18. Ya ese es el valor. Ya. ¿De acuerdo? 186,18. Mira, Ya. yo pensé que íbamos a alcanzar a ver algo más, pero acá hay un ejemplo que me gustaría que lo hicieran ustedes, por lo menos que lo hagan hasta la moda, hasta lo que acabamos de ver. La próxima clase vamos a ver la fórmula y el cálculo de la mediana para datos agrupados también. Y voy a utilizar el mismo archivo este que dejé inconcluso. Pero, para que ustedes se ejerciten, Ya. van a tener que hacer esto, que es completarlo. Aquí están los intervalos o clase y aquí está la frecuencia. ¿Qué le falta por obtener? Le falta por obtener esto, le falta la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Les dan solo esto. Ustedes tienen que calcular todas las demás. Recuerden que esta es la acumulación de este de acá y frecuencia relativa es la frecuencia dividido por el tamaño de la muestra, ¿ya? Pero aquí, si ustedes observan, está expresado en tanto por ciento, no en tanto por uno. ¿Por qué se expresa aquí en tanto por ciento? Porque si no dan números muy pequeños, 0,001, algo de ese estilo. Entonces, aquí lo multiplican por 100.
el resultado de dividir 13 por 1067 y así sucesivamente hacia acá. ¿Ya? Eso es lo que les pediría que quisieran, o sea, que completaran la tabla tal como está esta, con estos datos, y que calculen la media y la moda. Con eso me quedo conforme. ¿Ya? El archivo este está en Classroom. Está publicado ahí. Y desde allí debieran tomarlo, hacer una copia a ustedes, le ponen su nombre y después lo dejan ahí mismo. Ya, lo editan y me va a llegar a mí la respuesta para yo poder revisarla. Nosotros tenemos clase nuevamente. Ya no tenemos clase. Entonces esto va a ser para el día lunes 24. ¿De acuerdo? El lunes 24 lo reviso yo. Hasta ahí voy a tener plazo. Ya. ¿De acuerdo? Ujú. Ok, profe. Lucas. ¿Alguna consulta? No. Yo no. Yo dejé de... Pato, Daniel, cuando yo Sí, hice disculpe, la pregunta. es que no me funciona muy bien el Zoom, no sé por qué. Ya. Ok. Pero revisa lo que está publicado en Classroom. ¿Ah? Y si tiene alguna duda, pregúntame, por favor. Ya. Nikos, Ujú. ¿alguna duda, Nikos? No, realmente. Voy a tener que encontrar igual que la zona. Ya, Igual que la EMI, que voy a tener que ejercitar igual. ya, ok. ¿Y Joaquín? Joaquín, ¿tiene alguna duda? ¿Lo puedo retirar, profe? No, Joaquín. No, pero no está. Ya. Chiquillos, miren, recién estamos en estadígrafo de, o sea, medida de tendencia central. Esto no es tan rápido. La única forma de entenderlo bien es ejercitando. Yo en estos momentos lo que estoy haciendo es entregarles información para que después les plantee ejercicios y ustedes los puedan resolver y calcular las medidas de posición y después cuando veamos las medidas de dispersión. ¿Ya? Pero esta es la estadística, funciona así. Hay que proveerse una calculadora y trabajar con calculadora o con una aplicación como Excel. Si ustedes saben trabajar en Excel, entonces también podríamos hacerlo así. Yo el otro día me puse a trabajar en Excel, pero parece que no todos entendían, por eso lo cambié a PowerPoint. ¿Ya? Chiquillos, queda apenas menos de un minuto para terminar y esto se va a cerrar, así que en cualquier momento nos va a sacar. Yo quiero agradecer que hayan estado en clases y que tengan un buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. ¿Ya? Igualmente, profe. Ya, que estén muy bien, ¿ah? Cuídense mucho. Cuídese tu profe. Chao. Cuídate. Ya, chao, gracias. Igual, profe, que esté bien. Chao, chao. Chau.